buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro espacio del Doctor Responde. Hoy tenemos un tema muy importante y es la ansiedad. ¿Qué es? ¿Cómo manejarla? ¿Cómo detectarla? Para eso tenemos a la doctora Carolina Ayola, ella es psiquiatra de nuestra institución, así que muy buenas tardes, doctora, bienvenida. Buenas tardes, Angélica, gracias. Doctora, para empezar, vamos a explicarle a las personas mientras se van conectando qué es la ansiedad en concreto, de qué se trata esta enfermedad y cuáles son esos síntomas que podemos llamar como señales de alarma. Ok, perfecto. Pues en primera instancia, Angélica, hay que tener muy claro que la ansiedad es un estado normal del ser humano. O sea, nosotros no podemos decir de entrada que cualquier estado de ansiedad necesariamente es una enfermedad. O sea, nosotros como seres humanos necesitamos cierto grado de ansiedad para poder funcionar en nuestro día a día. El problema es cuando esas sensaciones, esa angustia, esos temores empiezan a ser repetitivos, extremos, irracionales y empiezan a afectar nuestra rutina diaria. ¿Afectarla cómo? Empezar a interferir en el tiempo en el que nos demoramos en realizar las cosas, empezar a limitar las actividades que realizamos como ir a trabajar, como realizar ejercicio, como ir a un supermercado, por ejemplo, porque puede aparecer un temor o una angustia definitivamente demasiado grande cuando vamos a realizar cierta actividad. Cuando estas situaciones se presentan donde estas angustias, estos temores son tan intensos y empiezan a limitar nuestras actividades diarias, es ahí cuando nos tenemos que preocupar de que esa sensación de ansiedad ya no es habitual, ya no es normal, por decirlo así, y tenemos que empezar a ver cómo vamos a empezar a abordarla y a manejarla. Bueno, tenemos unas preguntas que ya nos han ido llegando. Tenemos la pregunta de Alejandra López. Doctora, yo tengo una ansiedad muy particular y es la ansiedad al sexo. ¿Cómo lo puedo controlar? Ok, bueno, es aquí muy importante, de pronto pudiéramos, bueno, no tenemos la persona como para poderle preguntar, pero sería bueno identificar exactamente a qué se refiere ansiedad al sexo. Sí. Puede ser 3 escenarios diferentes: ansiedad antes del sexo, ansiedad durante el sexo o ansiedad por tener actividad sexual repetitiva. El primer escenario, que es ansiedad antes del sexo, puede asociarse a experiencias previas que se hayan presentado y se aborda de una forma un poco más fácil con la pareja, tratando de tener un espacio seguro donde yo pueda expresarle a mi pareja qué es eso que a mí me genera angustia, qué es eso lo que a mí me genera de pronto dificultad o temor antes de tener una relación sexual. Si yo tengo un espacio seguro con esta persona y puedo expresarlo de forma abierta, es mucho más fácil abordarlo. Un escenario similar es la ansiedad durante el sexo. ¿Por qué? Porque tenemos algunos imaginarios en los cuales estamos constantemente pensando en si esta relación sexual puede ser satisfactoria o no. Este escenario también se puede abordar tratando de generar esos espacios con la pareja, esos espacios donde yo pueda hablar libremente, donde yo pueda ser escuchado o escuchada. Diferente es el tercer escenario, donde yo puedo tener angustia, ansiedad o el deseo repetitivo de tener una relación sexual constantemente. Este tercer escenario sí es importante abordarlo de pronto con un profesional para poder ver cómo podemos manejarlo. Muchas gracias. Nos pregunta Daniela Orozco desde Instagram, ¿cómo tratar la ansiedad en adulto mayor que no acepta un tratamiento psiquiátrico? Okay. El adulto mayor es un paciente bastante particular. Nosotros podemos manejar ansiedad de una forma diferente en un niño, en un adulto joven y en un adulto mayor. Pero el adulto mayor también tiene muchos imaginarios frente a decirle vamos a ir al psicólogo o vamos a ir al psiquiatra, porque desafortunadamente todavía corremos con un estigma social bastante importante de los profesionales de salud mental. Lo que sucede regularmente con el adulto mayor que presenta angustias o que presenta temores importantes se puede manejar con actividades ocupacionales, es decir, tratando de establecer rutinas que nos permitan ocupar nuestra mente, porque esta población regularmente puede sentirse angustiada porque llega una etapa de la vida
donde no tiene la misma rutina o actividades que tenía antes de esta edad. Es decir, llegamos a una etapa donde ya estamos pensionados, llegamos a una etapa donde empezamos a depender de otras personas cuando éramos completamente independientes. Entonces, empezar a restablecer una rutina en casa donde yo tenga que hacer, donde yo tenga unos horarios y unas actividades que me permitan generar satisfacción, donde me permitan sentirme útil, va a ser mucho más fácil que me pueda sentir mejor que de pronto acudiendo al profesional para que me recete algún medicamento. Sin embargo, hay que estar alertas a qué es lo que está desencadenando esta ansiedad. Esta ansiedad se puede desencadenar por esto que mencionábamos ahora, porque la rutina ha cambiado, porque de pronto no me siento igual de útil que antes, porque puedo estar dependiendo de otras personas. Sin embargo, también se puede presentar en el contexto de una enfermedad, ya sea de un trastorno de ansiedad como tal, donde hay temores intensos, irracionales, como mencionábamos ahora, o incluso donde hay alteraciones cognitivas importantes, como la pérdida de memoria, como las fallas en la atención. Y aquí es mucho más fácil empezar a llevar a este adulto, no necesariamente de entrada al psicólogo o al psiquiatra porque no va a querer ir, pero sí a un médico que nos puede ayudar a abordar de una forma diferente esta situación y tratar de empezar a comentarle que estas alteraciones cognitivas pueden generar bastante angustia en este adulto. Esta podría ser la forma en que podría abordarse esta situación. Muchas gracias. Nos pregunta Aida Lucy desde Facebook, ¿cómo manejar la ansiedad en un estado de duelo, pérdida de un ser querido? Bueno, este contexto es bastante difícil. Perder un familiar, perder a un amigo o una persona con la cual tenemos un vínculo muy fuerte es un escenario difícil de manejar, en especial en el contexto en el que nos encontramos en este momento en el mundo, en el contexto de la pandemia. Entonces, puede generar mucha angustia, puede generar mucha tristeza, todos estos escenarios de duelo, y lo importante durante estos espacios es poder reconocer nuestras emociones, es poder permitir sentirlas, porque regularmente decimos, bueno, ya no está, ya tengo que seguir adelante con mi vida, y empezamos a echarle tierrita a eso y pensar que es que no podemos sentir eso que está allá en el fondo generándose. Entonces, esa tristeza, esa angustia, ese llanto, es importante vivirlo, es importante expresarlo y tener espacios en nuestro día a día donde podamos sentirnos seguros para expresar o para llorar o para poder hablar de esa ansiedad, pero poder precisamente eso, hablarlo con alguien, escribirlo, poder expresar esas emociones. Sin embargo, si esas emociones empiezan a ser demasiado fuertes, si esas emociones empiezan a interferir con nuestras actividades diarias, si yo no me siento con la suficiente energía o tranquilidad para irme a trabajar o para hacer mis actividades del día a día, o no estoy durmiendo, es ahí donde tengo que levantar la mano y decir, esto no lo puedo hacer solo, necesito ayuda. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta que está muy repetida y es, me angustia pensar en salir, ir al médico, visitar a un familiar, ir al supermercado. ¿Qué le podemos sugerir a estas personas que han coincidido tanto en esta pregunta? Bueno, esto lo vemos sobre todo en el contexto en el que estamos, el contexto de la pandemia. Lo veíamos mucho más frecuente al comienzo, empezó a disminuir un poco esta ansiedad, pero ahora que estamos viendo cada vez casos más repetitivos y la situación en la que nos encontramos, pues es habitual que se presente estas sensaciones. Lo que primero tenemos que tener en cuenta es reconocer eso. Es normal que nos podamos sentir así, es normal que podamos sentir temor y angustia frente a salir de nuestro hogar, porque es que ese es nuestro espacio seguro. Es habitual que podamos tener temor a ir a un sitio donde va a estar concurrido por otras personas que no sabemos si están tomando las medidas apropiadas como quizás nosotros sí las estamos tomando. Sin embargo, en el escenario en que nos encontramos es importante recordar las medidas preventivas que podemos tomar para poder protegernos y que eso nos puede dar cierta seguridad para poder realizar esas actividades que a veces tenemos que realizar en nuestro día a día, como ir al supermercado, como salir a hacer alguna actividad en particular. Por ejemplo, las personas que tenemos que ir a trabajar sí o sí porque no tenemos alguna opción de un teletrabajo.
Entonces, eso implica reforzar todas esas medidas preventivas, recordar siempre la higiene de manos, recordar siempre el uso del tapabocas y el distanciamiento social, y una vez nosotros nos podamos adherir a esas actividades, va a ser mucho más fácil que tengamos más tranquilidad al momento de realizar estas actividades como salir. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en Instagram de JuliP64. He escuchado que la ansiedad, una vez que le da a la persona, ya no se quita, solamente se controla por el resto de la vida. ¿Esto es así? Bueno, es muy importante tener en cuenta lo que decíamos al comienzo. La ansiedad es un estado normal del ser humano, es un estado habitual. ¿Qué sucede en los trastornos de ansiedad? En los trastornos de ansiedad, donde se presentan estos miedos y estas angustias y estos temores irracionales, si no realizamos un tratamiento adecuado, pues se va a presentar un fenómeno de lo que nosotros llamamos la puerta giratoria, donde tú estás constantemente entrando y saliendo de este escenario donde hay síntomas. Si yo no hago el tratamiento apropiado, como ir a un terapeuta, como hacer un proceso de psicoterapia, como hacer o tratar de mantener todas estas medidas o cambios en el estilo de vida que nos pueden ayudar a sentirnos mejor, como que si me han formulado un medicamento no me lo tomo de forma apropiada por el tiempo que me dice el terapeuta o el psiquiatra que lo debo tomar, pues vamos a tener ese fenómeno de entrada y salida de síntomas todo el tiempo, y eso es lo que la gente reconoce como, uno, de que la ansiedad o el trastorno de ansiedad nunca se cura, y dos, como que los medicamentos que utilizamos para estos casos generan dependencia. La recomendación aquí es tratar de seguir las indicaciones de nuestros médicos, y una vez nosotros logremos completar el tratamiento, va a ser mucho más fácil que estos síntomas no reaparezcan. Una pregunta en Facebook de María Elena Delgado. Doctora, buenas tardes. Yo tomo medicamento para la depresión, pero aún me da ansiedad. Cuando hablo con otras personas me tiembla la voz, el cuerpo y me dan ganas de llorar. Muchas gracias. ¿Qué le podemos aconsejar, doctora, a la señora María Elena? Bueno, aquí también es importante tener en cuenta, mira el escenario que hablábamos ahora precisamente, el paciente que puede necesitar la ayuda de un medicamento. El medicamento no es todo el tratamiento, el medicamento hace parte del 30-40% del tratamiento que podemos recibir para un trastorno de ansiedad o una depresión. El medicamento se encarga de regular los niveles de diferentes sustancias que todos tenemos en el cerebro, que se encargan de controlar el estado de ánimo y la ansiedad. Si nosotros tomamos un medicamento a la dosis que nos envió el terapeuta y pasa un tiempo que nosotros como terapeutas tenemos estimado y los síntomas no se han controlado, yo como psiquiatra de este paciente tengo que reevaluar si esa dosis que estamos recibiendo es la apropiada o tenemos que ajustarla. Pero como decimos, eso solo hace parte del 30-40% del tratamiento. El otro 60% incluye el proceso de psicoterapia, que implica tener la sesión con este terapeuta siquiera una vez cada 15 días o cada semana, donde voy a tener un tratamiento diferente dependiendo de los elementos de personalidad que se tengan. Y adicional, las otras medidas de autocuidado que me pueden favorecer, ayudar a que esto se controle, como lo que es el ejercicio, como lo es la alimentación, como lo es las otras actividades y estrategias que me pueden ayudar a sentirme mejor, como la meditación, los ejercicios de respiración consciente. Entonces, cuando vemos esto de forma global, encontramos que el medicamento no es lo único, es una ayuda supremamente grande, es un pilar importante en el tratamiento, pero no es el único tratamiento para ayudarle a esta persona que mejore. Gracias, doctora. Doctora, se viene un tema bastante importante para todas las mamás y papás que en este momento nos están viendo y están conectados, porque hemos recibido esta pregunta bastantes veces. Nos dicen: buenas tardes, ¿cómo podemos manejar el miedo en los niños para regresar a clases? Casi siempre ese miedo está relacionado al contagio, a veces es ese sentimiento de temor también porque no pueden abrazar a sus compañeros. ¿Cómo lo podemos manejar con los niños en casa? Bueno, desafortunadamente nuestros niños están viviendo un escenario completamente diferente al que quizás tú y yo vivimos cuando estábamos en nuestra infancia, cuando estábamos en nuestra adolescencia. Entonces, el aprendizaje o el escenario que están teniendo en estos momentos claramente les genera cierta angustia,
Y lo otro es que los niños no se expresan la angustia de la misma forma en la que se expresan los adultos. Si bien ellos nos pueden expresar algunos temores, también pueden estar irritables, pueden tener problemas para dormir, entonces hay que saber detectar esa parte de los síntomas. Lo otro es que cuando llega el momento de retornar a esta actividad escolar, donde hay una serie de restricciones diferentes, lo que nos sirve para poder ayudarle a que este niño se sienta mejor, en primera instancia, es el ejemplo. Los niños aprenden a través del ejemplo. Si yo como mamá o papá me muestro angustiado, no tomo las medidas apropiadas, no me adhiero a esas recomendaciones para la prevención del contagio, pues va a ser muy difícil que el niño lo haga de forma apropiada. Eso en primera instancia. Si yo muestro esa angustia al realizar estas actividades, claramente va a ser mucho más difícil que el menor se sienta más tranquilo. Y lo tercero es que tenemos que tener muy en cuenta que la forma más apropiada de abordar la situación es hablar con los niños. Y el hablar con los niños no es sentarnos a hablar con un lenguaje técnico de mira, es que esta situación y es que tenés que estar a 2 metros de distancia, porque el niño no te va a entender que son 2 metros de distancia. Pero si tú te sientas a hablar con el niño en el lenguaje de él y sobre todo a través del juego, va a ser mucho más fácil de llevarlo a un escenario más seguro, donde él va a poder ir a su escuela, ver a sus compañeros, aprender de forma apropiada, pero reconocer que estamos en un momento en el mundo completamente diferente al que quizás mamá y papá vivió. Si logramos ese enganche, si logramos hablarlo de esa forma, en su lenguaje y a través del juego, va a ser más sencillo que podamos calmar esa angustia en estos menores. Hablando un poco de esa forma en cómo transmitir el mensaje a nuestros niños, ¿qué ejemplo le podemos dar a las personas? Bueno, si hablamos de un niño, digamos, de 6, 7 años, la intención no es sentarnos a hablar con él a media lengua y esconder la situación, sino tratar de reconocer de que estamos en un momento en el mundo donde, mira, hay en este momento una enfermedad que se está desarrollando, tú ya lo has escuchado desde hace un tiempo, tú has escuchado las noticias, pero si nosotros somos lo suficientemente cuidadosos, vas a ver que vas a poder regresar a la escuela sin problema. Debes recordar siempre que te tienes que lavar las manitos todo el tiempo, antes de tocar a tus compañeros, antes de recoger de pronto el yogur que vas a tomarte a media mañana. Recuerda que si te vas a tomar el yogur, tienes que estar lejos de los compañeros porque no puedes estar sin el tapabocas cerca de tus compañeros. Ese tipo de ejemplos nos funcionan. Pero si yo voy a donde el niño a decirle, mira, es que vos no te puedes quedar allá, acordate que es que si yo empiezo a expresarlo de esa forma, esa angustia, ese niño va a quedar paralizado y va a decir, no mamá, yo no quiero ir allá. No, prefiere no salir. Entonces yo mejor me quedo en mi casa y mamá, no me lleves a la escuela. Desde la calma que yo le pueda expresar y hablándole las cosas con la realidad va a ser más sencillo. Vale, doctora, muchas gracias. Tenemos la pregunta de Consuelo Cala Amaya desde Facebook. ¿Cómo manejar la sintomatología ansiosa, irritabilidad y preocupación secundarios a ser diagnosticado con COVID? La situación del diagnóstico en COVID es una situación bastante compleja porque con todo lo que hemos visto, con todo el desarrollo de la enfermedad, claramente el temor que aparece en todo momento es el temor a empeorar y a morir. Entonces, en primera instancia, lo que nos puede ayudar a sentirnos un poco mejor o un poco más tranquilos es tratar de hablar con nuestro médico de forma abierta para que ese médico me explique de forma apropiada cuáles son los signos de alarma que yo tengo que tener presente mientras tengo la enfermedad para realmente preocuparme e irme nuevamente a consultar a un servicio de urgencias, por ejemplo, si estoy en la casa, y tratar de seguir todas esas recomendaciones que mi médico me ha dado. Una vez yo logre reconocer esos signos de alarma, es muy importante reconocer la emoción que estoy sintiendo. Claramente puedo tener ansiedad, claramente puedo tener temor, porque llevamos un año en la pandemia donde hemos encontrado que este virus tiene grandes repercusiones en la salud. Sin embargo, si yo me dejo llevar por ese sentimiento y no reconozco también no solo mis emociones, sino mis sensaciones físicas,
pues claramente va a ser mucho más difícil de manejar la situación. Entonces, en el momento en que yo puedo tener angustia o puedo tener temor a empeorar, tengo que tomarme siquiera 1 o 2 minutos donde trate de aclarar mi mente, respirar de forma lenta, respirar de forma consciente y reconocer no solo mis emociones, sino las sensaciones en mi cuerpo. Si esas sensaciones se asocian a esos signos de alarma que el médico me ha explicado, pues debo acudir nuevamente a una evaluación. Pero si cuando yo hago el ejercicio de cerrar mis ojos, de respirar de forma lenta y empezar a reconocer esas sensaciones y encuentro que no me siento ahogado, que no siento ninguno de esos signos de alarma, recordar que la mayoría de pacientes pueden tener un curso de enfermedad que no necesariamente es severo. Entonces eso me permite evolucionar de una forma diferente sin dejarme llevar de la emoción. Ahora, lo otro es que así como reconocemos la emoción, tenemos que expresarla, tenemos que verbalizarla, tenemos que poder tener ese espacio. Si estamos en aislamiento, por ejemplo, a través de la tecnología, yo poder hablar con alguien con quien me sienta seguro y poder expresarle eso que siento. No tragármelo, no esconderlo, no hacerme el fuerte o la fuerte como nos han dicho durante tantos años, porque es que no somos Superman ni mujeres maravillas para poder decir que es que no sentimos absolutamente nada. Es importante reconocerlo y reconocer que estamos teniendo estas sensaciones, estas emociones, no está mal. Reconocer que en algún momento quizás aparezcan y necesitemos ayuda de un profesional, tampoco está mal, porque es que no tenemos que poder con todo lo que se nos presenta durante el día a día. Doctora, hemos hablado de la ansiedad en el miedo, al salir, todas esas angustias, pero entonces nos preguntan sobre la ansiedad a la comida, ¿sí? ¿Esto está catalogado como una enfermedad? Como tal, la ansiedad por la comida no necesariamente tiene que ser una enfermedad. O sea, hay diferentes escenarios, como lo decíamos ahorita, sobre la ansiedad al sexo que mencionaba este otro usuario. La parte de lo que nosotros técnicamente llamamos hiperfagia, es decir, la ansiedad por estar comiendo, puede ser un síntoma de alguna enfermedad. Puede, pero puede no significa que necesariamente lo sea. Entonces, a veces sucede que las manifestaciones de esta angustia que puede generarse en una situación adaptativa, donde yo estoy estresado, donde tengo un parcial, donde tengo una presentación, donde tengo quizás el diagnóstico nuevo de una enfermedad, pero que no es una enfermedad crónica, pero que de todas formas me genera cierto temor, o donde estoy pasando por otra cosa, el fallecimiento de un familiar, un divorcio, o que mi hijo está enfermo por alguna condición, pues puede generarse cierta angustia o cierta ansiedad por estar picando a pesar de que yo no tenga hambre y estar picando constantemente. Entonces, esto no necesariamente es una patología, pero hay que saber manejarla, porque puede conllevar a muchas cosas. Una, que empecemos a tener síntomas gastrointestinales. Dos, que empecemos a aumentar o perder peso dependiendo de cómo empieza a comportarse nuestro metabolismo. Entonces, cuando esto se presenta, es mucho más fácil que esa sensación de angustia que tenemos por comer la podamos manejar con alimentos saludables, la podamos manejar con frutos secos, la podamos manejar con frutas, por ejemplo, y no con lo que regularmente empieza a ser lo más palatable, por decirlo así, o sea, lo que más nos da sensación de satisfacción, que es la comida chatarra, lo que tiene la grasa, o lo que tiene bastante contenido calórico como los carbohidratos. Ahora, si el escenario es diferente, como que a mí me genera bastante angustia tener que comer muchísimo a pesar de que estoy bastante lleno, y después de que comí todo lo que comí, me empiezo a sentir culpable y empiezo a buscar diferentes mecanismos para poder quemar esas calorías que me comí o tratar de no absorber esos alimentos que acabé de comer, como por ejemplo inducir el vómito, utilizar laxantes, el ejercicio excesivo. Ahí sí podemos empezar a tener realmente un problema y tenemos que reconocerlo para poder pedir ayuda. Muchas gracias. Tenemos la pregunta de Adriana Córdoba en Facebook. Doctora, buenas tardes. Yo estoy medicada con quetiapina. ¿Este medicamento causa dependencia? No. Este medicamento
Es uno de tantos, como mencionábamos ahora hace unos minutos, que nos permite regular o nivelar los niveles de ciertas sustancias que todos tenemos en el cerebro. Ella nos ayuda a regular los niveles de serotonina y dopamina de alguna forma directa o indirecta, según lo que encontremos en la parte biológica como tal. Este medicamento no genera adicción ni dependencia. Tiene una ventaja muy grande, es que cuando la ansiedad se asocia con insomnio, nos puede llevar muy bien este control de síntomas, porque el medicamento, dependiendo de la dosis y del comportamiento de la persona, puede generar algo de inducción de sueño. Sin embargo, si no hacemos el tratamiento por el tiempo apropiado que nos indica el psiquiatra, vamos a estar en ese fenómeno que te contaba de puerta giratoria, donde yo entro al escenario de los síntomas y salgo y vuelvo y entro constantemente si no hago el tratamiento como es. Vale, doctora, muchas gracias. Nos pregunta Ana María Ramos desde Instagram. Doctora, he tenido episodios de cuando tengo mucho miedo, siento que me ahogo, me falta el aire. ¿Esto se puede catalogar como un ataque de ansiedad? Sí, es una crisis de pánico. Las crisis de pánico se presentan de una forma diferente a lo que es la ansiedad persistente. La crisis de pánico es un incremento súbito y sostenido, bastante elevado, de niveles de angustia, y se puede acompañar de síntomas físicos como lo son el ahogo, el dolor en el pecho, las palpitaciones, la sudoración profusa, incluso síntomas gastrointestinales como las náuseas y el vómito. Cuando estos síntomas se presentan y cuando se presenta esta crisis que es tan súbita, incluso con ese dolor en el pecho, no podemos de entrada decir esto es un ataque de pánico y esto es lo único que presenta esta persona. Como hay tantos síntomas físicos alrededor, lo primero que tenemos que hacer es descartar de que se trate de una enfermedad orgánica que llamamos nosotros. ¿Qué quiere decir? De algo físico, que no vaya a ser que haya un problema cardíaco, que no vaya a ser que haya un problema respiratorio. Una vez uno descarta con una serie de exámenes que no hay problemas en el corazón, que no hay problemas en los pulmones, que no hay problemas en la tiroides, se aborda la situación con un equipo de salud mental con el objetivo de poder minimizar la frecuencia y la intensidad de estas crisis de pánico. Y esto implica manejo por psiquiatría y por psicología o incluso por terapia ocupacional, ya con la tranquilidad de que no hay ninguna enfermedad adicional. Bueno, doctora, muchas gracias, y para ir cerrando me gustaría que le regaláramos a las personas que hoy están conectadas 5 señales de alarma que podemos detectar de pronto en un familiar que comparte con nosotros en la casa. ¿Cómo podemos saber si de pronto está teniendo una crisis de ansiedad o de pronto ya está en una etapa de una ansiedad bastante pronunciada? 5 señales muy sencillas. Bueno. Importante entonces, la persona que empieza a evitar ciertas actividades y que nos dice, no, yo no voy porque es que me da susto, porque es que me da temor. El simple hecho de, por ejemplo, sentarse a almorzar o sentarse a desayunar con esa persona con la que convive. Claramente, si es que viene una persona de afuera que de pronto consideramos que está expuesta a algo, pues puede ser de pronto diferente. Pero si empezamos a notar que empieza a evitar diferentes situaciones, si empezamos a notar que no duerme bien, que incrementa su frecuencia de alimentarse, es decir, que empieza a comer mucho, o lo contrario, que de pronto empieza a rechazar los alimentos porque es que no le da hambre. Si lo observamos que durante esos episodios donde dice que no desea realizar algo, se torna de pronto muy angustiado, pues que se le observe, que se observa sudoroso, se observa con temblor en la voz, que desea irse rápidamente, que está inquieto constantemente caminando de lado a lado, o incluso si en algún momento lleva a verbalizar, a decir que está tan angustiado, tan temeroso que prefiere morirse o que teme a enloquecerse, es ahí donde tenemos que rápidamente acudir a un servicio de urgencias para una valoración. Vale, doctora, muchísimas gracias por este espacio. Una vez más, a todos ustedes, gracias por conectarse con nosotros en nuestro espacio del Doctor Responde. Los esperamos en nuestro próximo miércoles. Hasta entonces.